Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Sí, sí, se Estoy escucha. desde 5 para las 8. No sé por qué no me aparecía ninguno. He tenido que salir, volver a entrar y ahí ya me han aparecido todos. No entiendo. Buenos días, doctor. Buenos días, Asensio. No entiendo por qué. O salvo que haya abierto yo Puede otro. haberse falla de internet. ¿Ah? Falla de internet, no sabemos. Porque aquí ya salen ya los 29. Sí, no, lo que creo es que de repente abrí el Zoom de otra clase. Por Puede eso haber nadie sido. entraba. Porque mis compañeros sí estaban mandándome las fotos de la sala de espera. Ajá. Aunque no, yo he entrado por el link que te he enviado por el, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Por ahí he entrado, me parece raro. Bueno, buenos días, buenos días. Voy a crear un ratito el link de asistencia. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Control, asistencia. Lunes, ¿qué fecha es hoy? 23, 23 de octubre. 10-23. Ya. En ese orden, apellidos y nombres, por favor, ¿ya? Apellidos y nombres. Correo institucional. Listo. Un ratito. Control de asistencia. Lunes 23, 10-23. Ahorita les envío el link. Enviado para la asistencia. Por favor, apellidos y nombres en ese orden. ¿Se me escucha claro? Sí, profesor. Ya. Vamos a iniciar la clase. Ya, la clase la vamos a hacer lo más breve posible porque de ahí viene un taller. Ya, y en el taller, la universidad me pide que los alumnos enciendan sus cámaras y nos tomemos screen como prueba de que se ha realizado el taller. ¿Ya? Entonces, preparar sus cámaras. Yo les voy a avisar. Primero vamos a hacer la clase.
Listo. ¿Se ve la diapositiva, Asencios? Sí, sí se puede visualizar. Ya, hija. Ya, el acuerdo de convivencia, el mismo. La clase anterior fue su exposición parcial de su trabajo. Asistencia, por favor, registrarse en el link que se les ha enviado a través del chat. Ya, registrar su asistencia, primero apellidos, luego nombres. Al finalizar la asignatura, se quiere que ustedes elaboren un plan de responsabilidad social. Los principios, un ratito, voy a dar ingreso. Ya. Hoy día vamos a ver los principios de la responsabilidad social, los objetivos de desarrollo sostenible y su correlación según la Organización de Naciones Unidas, inconvenientes y medidas correctivas. Al finalizar la clase, se quiere que ustedes redacten las primeras acciones ejecutadas de su propuesta, considerando los principios de responsabilidad social y los ODS. Asimismo, las medidas tomadas con evidencias fotográficas demostrando ética. Para su hoja de actividad, acá hay unas interrogantes. ¿Cuáles son los principios de responsabilidad social que debemos cumplir? Y en la sensibilización de tu propuesta, ¿qué principios se difundieron? Bueno, la hoja de actividad ustedes respóndanla con la lista de cotejo. Acá hay un video. Vamos a ver de qué trata. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. Empieza a correr la avalancha y abajo de la montaña había una aldea. ¿Se ve? Y de repente la avalancha. Sí, pero no se escucha muy bien. Sin embargo, pasa algo bien interesante. Ni el primer copo de nieve que cayó, ni el último ¿No se escucha bien? Ahora Ahora sí, sí. profesor. Ya, Ahora ya. sí. copo de nieve que cayó se siente responsable de la avalancha. ¿Sí? Sin embargo, ambos son solidariamente responsables. Tienen una responsabilidad compartida. Les voy a preguntar, ¿quién de aquí es responsable? Levante su mano. Venga. Eso ya es muy bueno porque ya solamente nos falta el 50%. ¿Sí? Responsabilidad social. Existen múltiples definiciones. Yo se las voy a simplificar bien sencillo. Regresar un poco a la sociedad de lo mucho que nos da. Los que han trabajado más fuertemente en la responsabilidad social son las empresas, las corporaciones y las universidades. Y lo han hecho a través de materias fundamentales que tienen que ver con gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas justas, medio ambiente, prácticas laborales, asuntos de consumidor y desarrollo de la comunidad. Sin embargo, esta pregunta es fundamental. ¿Quién hace a las corporaciones? Los individuos, cada uno de nosotros. Verán que mi talento no es el dibujo. Sin embargo, les voy a hacer una pregunta de autoevaluación. Si hubiera un video de toda tu vida desde que naciste, día 1, llorando, hasta el día de hoy, ¿te gustaría que lo vieran tus hijos? Seguramente habrá algunas partes de las cuales no te sientes tan orgulloso. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que para poder tener un título universitario, ¿qué creen? Tenemos un espacio que se llama servicio social. Y hagan de cuenta que ya es como curar nuestras penas ante la sociedad, regresar un poco de lo mucho que nos da, y obtenemos un documento como este, que nos dice que de cierta fecha a cierta fecha, ya quedó liberado su servicio social. Es como mágico, ¿no? Sin embargo, ¿qué es la responsabilidad social individual? Es la conducta ética de cada individuo para consigo y para los demás, para su entorno. ¿Sí? ¿Por qué no convertirnos en individuos socialmente responsables? Sabemos que existe un distintivo que se llama empresa socialmente responsable. ¿Y por qué no puede existir un distintivo que, al igual que las compañías, los individuos podamos ser socialmente responsables, en el cual nosotros podamos tener un histórico de nuestras buenas prácticas que venimos haciendo de 2008, 9, 10, etcétera, ¿no? A la fecha.
Entonces, esto imagínense que lleguen a una entrevista con un reclutador y el reclutador pues quiere saber, hoy en día estamos ávidos de la confianza. Bueno, pues la responsabilidad social es un elemento que nos puede ayudar para generarla. ¿Y cómo me convierto en un individuo socialmente responsable? Es más fácil de lo que cada uno de ustedes cree. Primero tengo que definir qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero para ayudar, para regresar a la sociedad? ¿Qué puedo hacer? De acuerdo con mis recursos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no sé un cómo, difícilmente voy a poder llegar a mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuáles son mis ventajas sobre las demás causas de responsabilidad social? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque también las tengo. Seguramente tenemos cada uno de nosotros debilidades que nos dificultan poder trabajar en cierta causa de responsabilidad social. ¿Cuáles son los recursos con los que hoy cuento? ¿Y cuál es la ruta crítica que debo de seguir para poder cumplir este objetivo de responsabilidad social? Aquí en este slide solamente hay 40 causas. El mundo está lleno de causas que podemos mejorar. Aquí hay 40. Les doy 3 segundos para que elijan la que quieran. Sé que no es fácil, pero vamos a verlas. Maltrato animal, inclusión, cáncer, fauna, flora, drogadicción, alcoholismo, etcétera. Hay millones de causas por las que podemos trabajar en el mundo. Algo que es importante es que debemos de definir el cómo lo vamos a hacer. O nos sumamos a la causa de alguien que ya está trabajando en el tema y que nos guste, o creamos una causa. En mi caso, a mí me gustó el tema de ser consultor socialmente responsable. Por si hay consultores en esta sala, se los dejo. Se generan conferencias, se generan team buildings, se generan talleres, y estos talleres hacen que se genere un recurso. A mí la causa que me gusta son los enfermos mentales. Me parece que son personas que viven en un mundo diferente al nuestro y que son personas que difícilmente las ayuda a la sociedad, son muy vulnerables. Sin embargo, si tú eres de esas personas que dice, híjole, Fabián, a mí me es muy complicado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, no te preocupes, tenemos una opción para ti. Los básicos mínimos de un individuo socialmente responsable son 3. Agua, energía y medio ambiente. Y para esto basta un solo ejemplo. Si nosotros reducimos 1 minuto el tiempo que tardamos en bañarnos, nosotros vamos a ahorrar 5,475 litros de agua en un año. Imagínense si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad. Otro consejo es, mismos 5 minutos que tardan en bañarse, pues háganlo en pareja. Sin embargo, ¿qué se necesita? Se necesitan manos y ganas. Si tienes manos, te invito a que les preguntes, ¿tienen ganas? Y si tienen ganas, es momento de aplicarlo. ¿Cuáles son los beneficios de ser un individuo socialmente responsable? Lo primero es la gratitud. Cuando tú recibes la gratitud de alguien más, se vuelve increíble el sentimiento que esto te genera. La empatía de poder entenderlo. Es un beneficio bilateral porque, por un lado, hay un beneficiario y por otro lado estás tú, que estás haciendo una parte positiva y es una manera de regresar un poco al mundo. Esto tiene un beneficio que es el más importante. Nos genera felicidad. Y cuando tú eres fiel, es la búsqueda en la que estamos. Cuando tú eres feliz, pues lo irradias al mundo. Los individuos socialmente responsables también pueden ser hipsters, emos, ninis, padres, hijos, discapacitados, etc. Todos podemos ser un individuo socialmente responsable. Algunos ejemplos de individuos socialmente responsables. Esta señora se llama Concepción Martín Martínez. Ella se dedica a cuidar el jardín que está enfrente de su casa en El Camellón. Cabe señalar que es la abuelita de mi novia. Sin embargo, vemos ahí cómo su vecino no está haciendo la chamba y ella sí. Adicional a esto tenemos otro ejemplo. Josué Rodolfo Sandoval Galvez. Él es un estudiante de la licenciatura en Educación Física y él, su manera de regresar un poco a la sociedad es dando clases a niños con discapacidad mental, física,
Esto es en el Centro de Atención Múltiple que se encuentra en Tonalá. Yo tengo un miedo. Y este miedo se resume en una pregunta, que un día mi hijo o mi nieto me la haga y no saber qué responder. ¿Qué hiciste tú para mejorar el mundo? Hoy tengo 28 años y estoy parado aquí frente a ustedes. De acuerdo a las estadísticas, pareciera que debo de morir a los 79. Si así fuera, me quedan 51 años de vida para poder responder esta pregunta y dejar huella en el mundo. El gran motivador de todo esto es este señor. Él es el culpable. Él es mi padre. Falleció cuando yo tenía 12 años. Y eso era odontólogo. Él, al mismo tiempo que daba sus consultas, ayudaba a personas para poderles dar tratamientos de odontología de una manera gratuita. Y bueno, pues una vez yo le pregunté a él, le dije, ¿qué vamos a hacer cuando tú te mueras? Y él me dijo, no te preocupes, van a salir adelante. Pasó el tiempo, falleció, llegué con mi mamá. El día que fallece le digo, mamá, ¿cómo le vamos a hacer? Y me dice, necesitamos estar unidos y vamos a salir adelante. Entonces, yo tampoco entendía porque dije, bueno, pues la vida se necesitan más que tener las ganas. Y después de un tiempo me di cuenta que su herencia eran estos tres factores: educación, valores y ejemplo. Y a través de esto es que podemos convertirnos en socialmente responsables. Y les dejo esta frase que dice, haz lo que puedas con lo que tienes y lo que sabes en donde estés. Listo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien quiere comentar? Doctor, una parte de la Palacio. que dice que ¿Ah? así como las empresas tienen puntos por responsabilidad social, de cierta forma nosotros también tenemos algo parecido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a votar, se nos asigna, por ejemplo, un determinado récord de ciudadano. Pero cuando no votamos, se nos asigna una multa. En ¿Ya? estos casos, al no pagarla, sí o sí el estamento del Estado va a ver la forma de cómo cobrarnos. Y va a notificar a las demás entidades del centro financiero para que se le genere de repente una retención o no sé, y se le generan mayor cantidad de intereses. De esta forma, dentro de nuestro historial, va a quedar de que, por ejemplo, si fuimos determinados como miembros de mesa y faltamos, no se nos va a asignar nuevamente este tipo de encargatura o responsabilidad. Por más que digan que es por sorteo, no ocurre en la forma práctica. En mi caso, por ejemplo, dentro del colegio nos llevaron a una capacitación para hacer elecciones en el colegio estudiantiles, pero con ayuda de de la OMPE. Nos llevaron a capacitación, nos dieron afiches, nos dieron, así como si fuéramos de la OMPE, pero chiquito, en el colegio. Cuando terminamos y nos graduamos, todos los que fuimos a ese taller, fuimos determinados como miembros de mesa. Así que debe existir, por lo menos para el Estado, para este tipo de casos, por ejemplo, las votaciones, si es que han recibido una capacitación previa o algo, o si son responsables con este tipo de encargaturas que les brindan. Ujú. Ya, muy bien. Muy bien su participación. ¿Quién más quiere participar? ¿Se me escucha? Sí, apellido. Palacios Tarrillo. ¿Y quién habló? La delegada, si no me equivoco. Atencios. Ya. Sigue Palacios. Bueno, básicamente me pareció bastante bonito y inspirador, más que nada el video. Inspirador por parte del joven y el tema de su padre. Y segundo, en cuanto al tema de la responsabilidad social,
por lo que logré entender del exponente, es que básicamente el ser un individuo socialmente responsable es tomar una causa y tratar de una u otra forma, apoyar a que no, que se pueda solventar de alguna u otra forma. Por ejemplo, un ejemplo facilito que se mostró inclusive en la presentación fue el caso de una señora que plantaba arbolitos y básicamente eso conlleva ser un individuo socialmente responsable. ¿Por qué? Porque ella, su pensamiento y ayuda que quería ofrecer era ofrecer áreas verdes y básicamente esto beneficia de muchas formas, tanto de la forma visual y preservar el ambiente de la zona. Ya, muy bien, gracias. Ya, es cierto, el video, como muy bien lo has dicho, es bastante motivador, ¿no? Bastante aleccionador también, ¿no? Como un padre ya deja tres principios en sus hijos, ¿no? Educación, valores y ejemplo. Parece mentira, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Cuando tenemos unos padres ejemplares, eso nos ayuda bastante. Si nuestros padres son ejemplarmente trabajadores, ¿no? Honestos, ¿ya? Nosotros nos vamos a sentir orgullosos y los vamos a tratar de imitar. Lo que es trascendental en este gordito que estuvo hablándonos, ¿ya? Es de que él tenía 12 años, ¿no? Y que quedó grabado en él para siempre el recuerdo de su padre. Yo me pongo a pensar, ¿no? 12 años, yo la verdad, yo tengo 56 y casi no recuerdo, ¿no? De cuando tenía 12 años. Quizás él, porque el dolor le fue muy fuerte, lo recuerde claramente, ¿no? Porque perder un padre, una madre a temprana edad debe ser un hecho que te marca, ¿no? Que no te permite olvidar fácilmente. ¿Ya? Me imagino que por eso, porque la verdad yo tengo 56 años y me acuerdo por fotos, ¿no? De algunos eventos de mi vida, mi cumpleaños, ¿no? O un determinado momento, pero me acuerdo muy borroso, ¿no? Y si es menor de 12, ya casi no logro recordar muy bien, ¿ya? Pareciera ahí que la mamá ha jugado un rol importantísimo, ¿no? Haciéndoles recordar siempre quién fue su padre. Yo creo eso. ¿Comentarios? Claro, bueno, siempre la muerte de alguien va a marcar, sobre todo si deja una buena imagen. Por ejemplo, en Ujú. mi caso, mi bisabuelita murió cuando yo tenía 5 años, pero ella había sido maestra, así que ella me enseñó a leer. Yo me acuerdo de ella claramente cómo se sentaba a mi lado enseñándome la cartilla para la lectura y me acuerdo clarito de eventos con ella y hasta el último día en el cual ella falleció, cómo estaban mis tíos, todo. Y ahora recién me doy cuenta de que en ese momento ella había fallecido porque yo me acuerdo de mis tíos llorando por mi casa, preocupados. Pero de igual manera me imagino que debe haber sido con ese señor, más aún cuando a mayor edad, a los 12 años, cuando ya tiene conocimiento, la pérdida de un padre. Sobre todo de que esto no lo ignoró ni lo hizo menos, sino que lo tomó como un impulso para salir adelante. Así es, ¿no? Hay personas que nos marcan la vida, ¿no? Puede ser el papá, la mamá, un abuelo, ¿no? En tu caso, de repente, una bisabuela. ¿Ya? Hay gente que nos marca, ¿no? Y determina casi nuestro futuro, ¿ya? Los eventos que pasamos de niños nos marcan, creo, en el alma, ¿ya? Dejan una huella imperecedera en el tiempo. Y conforme vamos teniendo más edad, vamos tomando más conciencia de ello. Cuando somos muy jóvenes, como es el caso de ustedes, todavía no mucho, pero conforme vayan avanzando, van a entender cada vez más, ¿no? Todo lo que tuvieron que hacer sus padres, sus abuelos, quizás sus bisabuelos, porque ustedes sean personas de bien, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ya, avanzamos.
miremos acá. Principio de responsabilidad social. Dice, rendición de cuentas. ¿Ya? La rendición de cuentas dice, la organización tiene el deber de aplicar transparencia por su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente y las acciones tomadas. Siempre hay que rendir de cuentas, ¿no? En todo en la vida, hasta en el hogar. Hasta a Dios hay que rendirle cuentas, ¿ya? Hay que rendir cuentas en el trabajo, hay que rendir cuentas en el hogar, hay que rendir cuentas en cada cosa de la vida. Transparencia, ¿ya? Hay que mostrar, ¿no? No tenemos por qué esconder si las cosas están bien hechas, ¿no? Comportamiento ético. ¿Ya? El comportamiento de las organizaciones deben basarse en los valores de honestidad, equidad e integridad. Miren, de nada nos vale ser sumamente educados, sumamente preparados, sumamente cultos, tener un cúmulo de aptitudes con P, ¿ya? Si nuestra ética deja mucho que desear, ¿no? Si no damos el ejemplo, si somos deshonestos, ¿ya? Si somos irresponsables, ¿ya? Si somos intolerantes, etcétera, etcétera. El comportamiento ético creo que es determinante en la sociedad, determinante en la familia, determinante en la persona, determinante en el Estado. ¿Ya? Otro principio dice, respeto a los intereses de las partes interesadas. ¿Ya? Esto tiene que ver con la tolerancia, ¿no? ¿Ya? Es entender al otro. ¿Ya? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué lo mueve? ¿No? Otro, respeto al principio de legalidad. Actuamos dentro de la ley. Un problema que tenemos los hispanoamericanos es que vivimos un poco lejos de la ley, como que no le tomamos la importancia de vida. Ni los profesionales del derecho, los abogados, son capaces de leer diariamente el peruano, ¿no? Con todas las leyes que saca, al menos leer las leyes que le incumben, ¿no? Si soy abogado y trabajo en minería, entraré pues de inmediato todos los días ya, a ver qué norma saca el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Por decir algo, si soy abogado y soy especialista en derecho laboral, todos los días entraré al diario El Peruano y revisaré pues en el cuadernillo de normas qué normas hay con respecto al trabajo, ¿no? Lo más anecdótico es que ni los hombres del derecho casi lo hacen. Vivimos siempre lejos de la legalidad, ¿no? De la ley. ¿Ya? Hay distintas teorías que nos hablan al respecto. Hay unas que dicen de que nos hemos acostumbrado a vivir lejos de la ley, porque la ley que se dictaba en la época que fuimos virreinato de España, la ley que se daba en el Consejo de las Indias, ya en España, demoraba en llegar acá a América. Y cuando llegaba, el virrey la encarpetaba porque no le convenía. ¿Ya? Y cuando ya le venía el oidor a verificarlo, recién lo enviaba a las intendencias. Y las intendencias se informaban a ver si es que iban a ir donde ellas. Y si no iban, nunca lo publicaban. ¿Ya? Entonces, mentalmente, culturalmente, nos fuimos alejando de la ley. Y hoy somos así, pues. ¿Ya? Es grave para una sociedad. Otro, el respeto a la normativa internacional de comportamiento, que es parte del otro, ¿no? La normativa, la legalidad, son muy multirrelacionadas. Y dice ahí, respeto a los derechos humanos. Dice, los derechos humanos son de carácter universal. Las organizaciones deberían respetar y promover lo establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Yo diría los derechos humanos bien entendidos, ¿no? Ya, porque los derechos, creo, de las personas terminan donde empiezan el derecho de los demás. Yo tengo el derecho a muchas cosas, pero mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Yo tengo el derecho a tener dinero y robo. Entonces, mi derecho está transgrediendo, ¿ya? El derecho de otras personas a que no le roben.
¿ya? Entonces, creo que los derechos humanos no pueden violentar, ¿no? Lo que es el derecho del otro. Muchas veces es mal entendido este tema, ¿ya? No, yo creo que más es con fines políticos, ese malentendimiento, ya que se le da derechos, dicen, porque tiene derechos, ¿no? El terrorista, el delincuente, sí, pues tiene derecho, pero ¿hasta dónde tiene derecho, no? Al delincuente prácticamente hay que filmarlo, hay que cogerlo, hay que tener 1000 pruebas, ¿ya? Inclusive te roba, ¿ya? Y si no tienes una prueba fehaciente, ¿ya? Lo dejan libre. Y nadie termina en la cárcel. Y es más, han logrado tal poder que ahora los jueces tienen temor dictar sentencia contra ellos. Los fiscales tienen miedo de denunciarlos y los jueces tienen miedo de sentenciarlos. Está ocurriendo lo mismo que en la época de Sendero Luminoso y el MRTA. Hasta que el Estado tuvo que buscar un mecanismo, ¿no? Los jueces sin rostro, porque no había un juez que se atreviera a sentenciar a un terrorista, porque si no lo mataban o le mataban a su familia. Y ahora pareciera que está ocurriendo algo similar, solo que se están quedando callados. Los jueces liberan muy fácilmente a los delincuentes. Los fiscales no los denuncian. La policía también mira de costado. Algo está sucediendo mal en ese tema. Si se acaba la reunión, volvemos a entrar. Por favor, registren su asistencia. Pero una sola vez. Pueden estar registrando varias veces también. Una sola vez. Primero apellidos, luego nombres. He vuelto a enviar el link para los que no se han registrado. Vamos a avanzar. Acá dice, aplicar la normatividad ambiental para cumplir con la responsabilidad. Es obvio, vamos a avanzarlo. Observar las siguientes imágenes. Acá vemos, pues, eventos naturales, violencia pareciera contra la mujer, violencia familiar, incendio de bosques, deshielo, ¿ya? Contaminación del mar, pobreza, ¿no? Y la verdad casi no sé qué decirles, ¿no? No sé ¿alguien entiende algo del gráfico donde estoy moviendo el cursor? ¿Por las palomas de paz? ¿Ah? ¿Las manitos con las palomitas? Pareciera paz, ¿no? Sí, por las palomitas, asumo. ¿No? De paz, porque son blancas, porque podrían ser mensajeras, ¿no? Ya. También. Y acá vamos a ver los principios del Pacto Global con la ONU. Dice, principio 1, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales. Claro, no explotando a sus trabajadores. ¿Ya? 2, las empresas deben asegurarse de sus socios y colaboradores no son cómplices con vulnerar los derechos humanos. 3, las empresas deben apoyar la libertad de afiliación. 4, las empresas deben apoyar la eliminación de todo trabajo forzoso. 5, las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 6, las empresas deben apoyar la abolición de prácticas de discriminación. Miren, esto del trabajo infantil, yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque de repente puede haber un niño de 15, 16 años que necesita trabajar para ayudar y solventar a su familia, ¿no? O para estudiar, ¿no? Necesita trabajar. Por eso me parece un principio, ya que no se ajusta a la realidad, ¿no? De repente, pues en países desarrollados, donde ya tienen todo,
el trabajo infantil pues es altamente condenable, pero en nosotros, de repente quitarle el trabajo a un joven de 16 años es sumirlo en la miseria. ¿No? O no dejarlo de contratar porque tiene 16, 17 años, ya es ahondar su desgracia, ¿no? Doctor, pero por ejemplo en Estados Unidos sí permiten en algunos casos. Acá en Perú, a partir de los 17 años, la mayor parte de empresas, pero con permiso de los padres. Pero sí, por ejemplo, hay personas que de 15 o 16 años tienen la potestad o la capacidad para poder de repente decidir o para poder trabajar. Pero en este caso no lo mencionan, lo toman como infantil inclusive. Y eso es prácticamente por la psiquis, el desarrollo socioemocional que puede tener esa persona, porque inclusive hasta los 21 años nuestra normativa penal los tiene como en una burbuja que hasta cualquier ilícito que cometan puede ser aminorado por causa de la edad. Mira, yo tengo un tío, ¿ya? Que ya falleció, que quedó huérfano cuando tenía, creo, 14 años y tenía 2 hermanos menores, ¿ya? Y él tuvo que trabajar desde muy joven, ¿ya? Desde muy joven para ayudar a sus hermanos menores. Y creo que tenía 15, 14 años cuando empezó a trabajar, ¿ya? Ayudando en una tienda comercial, ¿ya? Y después llegó a ser gerente de esa tienda, ¿no? Entonces, si le hubiéramos prohibido trabajar, ¿no? ¿Qué hubiera hecho ese joven, no? ¿Ya? Yo creo que las cosas tampoco no son a rajatabla, ¿ya? Hay que entender el contexto, hay que entender el contexto. Sexto, las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Séptimo, las empresas deben mantener un enfoque preventivo. Una consulta, doctor. Sí. Por ejemplo, aquí menciona que las empresas tienen que erradicar el... ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me puede escuchar bien? No, no se escuchó, se perdió. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Creo que Asensio. Ah, sí, quería preguntarle, por ejemplo, en el anterior, en el sexto, se mencionaba sobre la erradicación del trabajo infantil por parte de las empresas, pero el Estado no se podría considerar un tipo de empresa de mayor dimensión y en este caso de repente tratar de que sea de alguna forma responsable, porque por ejemplo en el Perú hay varios casos de explotación infantil en los cuales los tienen vendiendo dulces, caramelos, pidiendo limosna en los paraderos, en la calle, y el Estado no hace nada. Ni siquiera lo toma como un término de exposición del menor al peligro, no los llevan a un puricultorio, no hacen más para que salgan de esta realidad, simplemente es como que se hacen de la vista gorda y no vieron nada. Es que todas estas, no les dije desde un principio que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy difíciles de alcanzar porque realmente tú te trazas 17 objetivos, es una locura, ¿no? Yo creo que más tiene un matiz político o ideológico que otra cosa, ¿no? Avanzamos. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. Las empresas deben trabajar contra la corrupción. Son las primeras que se corrompen, ¿no? Bueno, dejamos y acá seguimos.